y en la medida de lo posible vamos a ir viendo cosas pues que aún nos falta de la parte básica. O sea, entonces vamos a ir ya viendo temitas un poquito más intermedios, pero de igual forma vamos a ir recordando ciertas partes que se nos vayan mu- eh, mostrando de lo que es la parte básica. Entonces, para de esa forma no retrajarnos tanto, sino que vayamos adelantándonos un poco a todo el manejo de lo que es estas herramientas de Excel para que ustedes cuando terminen la competencia, entonces tengan un buen manejo de esta herramienta. Bueno, así a grandes rasgos, las que no pudieron estar hace 8 días, pues vimos todo lo de la parte básica que era de Excel, la manera de ejemplos, viendo algunos errores que se cometen y que ustedes desde esa clase pues ya no deberían de cometer en el manejo de esta herramienta. Vimos lo que eran funciones básicas que tiene Excel, suma, promedio, máximos, mínimos, contar. También vimos lo que fueron las referencias absolutas y relativas, ya saben qué significa cada una de ellas. También vimos cómo llevar y traer posiciones de celda que tengan aplicada una función o que tengan aplicada una fórmula, ¿sí? O una simple celda entre diferentes hojas, ¿sí? Traerla de diferentes hojas. Y también vimos cómo es el manejo de los operadores internos de Excel. Recuerden que tiene una lista, ¿sí? En la cual se ejecutan los operadores y que nosotros también podemos darle un orden en que se ejecuten de acuerdo a las diferentes operaciones que se realicen en una fórmula. Y también vimos lo que era la parte de las series o secuencias de números, ya sea numéricas, alfanuméricas, de meses o de días, y algunas otras cositas de lo que tenía que ver con el formato de celdas. ¿Sí? Entonces, cada clase entonces vamos a ir recordando ciertos aspectos de lo básico, ¿sí? Para que de esa manera no se nos vaya a olvidar. Bueno, espero que ya hayan descargado el archivito. Ahora sí vamos a entrar a utilizarlo. Bueno, entonces, este es el archivito de Excel que les acabé de pasar por el grupo. Tiene 6 hojas y en cada hoja pues tiene algunos datos con algunos ejemplos, los cuales vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces vamos a ver si alcanzamos a llegar hasta la hoja 6. Bueno, las funciones lógicas en Excel son funciones que son muy usadas, ¿sí? En cualquier área que tenga que ver con cálculo, entonces llámese área financiera, de facturación, estadística, matemática, sí, todo lo que tenga que ver con números, estas herramientas son bastante útiles, sobre todo en la parte financiera o en la parte que tenga que ver con facturación, esa parte pues que ustedes se pueden dedicar pues una vez culminen su etapa lectiva, ¿sí? Funciones lógicas. ¿Para qué nos sirven las funciones lógicas? Las funciones lógicas más que todo nos sirven para verificar diferentes, digamos, procesos que se pueden realizar, ¿sí? En un solo comando. Entonces me explico. Entonces, mediante el uso de una de las funciones lógicas de Excel, ¿sí? Podemos hacer valoración de diferentes, digamos, valores de presupuestos, valores de porcentajes, valores de números, inclusive hacer comparaciones con diferentes textos, ¿sí? Eh, las funciones lógicas son muchas, son varias las que trae incorporada Excel, pero vamos a ver las más representativas. Entre ellas está la función lógica sí, que es como la función principal de todas las funciones lógicas. Luego pues están los otros tipos de funciones como contar sí, sumar sí, contar sí conjunto, sumar sí conjunto, que nos sirven para hacer análisis de datos, análisis estadísticos, o para generar informes o reportes que en alguna ocasión nos pidan de acuerdo a diferentes listados, por ejemplo,
de pacientes que en algún momento nos lleguen a pasar y necesitemos sacar algún conglomerado o filtrado de ese tipo de datos. Entonces, estas herramientas, repito, son bastante útiles. Entonces, vamos a comenzar con el uso de la función principal, que es la función sí. ¿Listo? Entonces, de pronto de las presentes ya la hayan utilizado. Entonces, acá pueden ya complementar esos saberes que ya tengan. Eso sí, así como lo explicamos aquí en estas sesiones, no se encuentran, digamos, en Internet. En Internet ustedes pueden encontrar en Google o en YouTube mucho material o videos sobre esta función, ¿sí? Pero no la explicamos o no nos la explica como se las voy a explicar de esta manera para que de esa forma resulte más fácil su comprensión. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces miren que tenemos un cuadro, ¿sí? De nota definitiva, definitiva 2, edad y estado, en la cual tenemos tres columnas vacías, las cuales vamos a calcular con el uso de la función sí, de acuerdo ya tanto a la edad o tanto en la nota. Pero ¿qué estructura tiene la función sí? Entonces, todas las funciones que ustedes utilicen, en Excel, todas siempre tienen una estructura o sintaxis, como también se conoce. Esa estructura de sintaxis es la forma en la cual debemos aplicar cada una de las funciones. Repito, en Excel todas las funciones tienen su estructura de cómo debemos utilizarla. ¿Sí? Esa estructura tiene que ver con cuáles son los parámetros que necesita la función para poderla utilizar. ¿Cuáles son los parámetros? Entonces, los parámetros son los argumentos, ¿sí? O los datos que necesita la función para poder realizar el cálculo. Entonces, así como nosotros necesitamos ciertas posiciones de celda para crear o ejecutar una fórmula, entonces las funciones también necesitan de ese tipo de datos. Por favor, conectarse tempranito. Siempre estamos arrancando mínimo 9, 9 y 10 máximo, pues para que no interferamos en el desarrollo de la sesión. Bueno, les decía, entonces toda función en Excel, no importa si sea lógica, de búsqueda o de otro tipo, tiene su estructura. Entonces, por ejemplo, la estructura de la función sí es la siguiente. Entonces, mire, esta es la estructura o sintaxis que tiene la función sí para poder ser utilizada. ¿Sí? Entonces, sí, que es el nombre de la función, prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso, son los parámetros, ¿sí?, que necesita la función para poder realizar el cálculo. ¿Sí? Entonces, esos parámetros, repito, son los datos que se necesitan para poder que la función realice el proceso o el procedimiento para poder obtener el cálculo que nosotros como usuarios esperamos. ¿Qué significa cada uno de los parámetros dentro de la función sí? Entonces, por ejemplo, la prueba lógica, ¿qué será eso de la prueba lógica? ¿Qué dato me piden aquí en este primer parámetro de la prueba lógica? Entonces, la prueba lógica no es más que una condición que se aplica. Una condición, todos sabemos lo que es una condición, ¿sí? Es una regla que debemos cumplir. O se cumple o no se cumple esa condición. Para la función sí funciona de esa manera. ¿Sí? Entonces existe una condición o una prueba lógica, ¿sí?, la cual se debe cumplir si hace algo. ¿Sí? Entonces hace algo si se cumple y hace algo si no se cumple. ¿Sí?
En los dos sentidos, siempre tiene que realizar una operación. Entonces, esa es la prueba lógica, la condición que se establece para la función. Entonces, sin condición, la función lógica no funciona, ¿sí? Nos genera un error si no establecemos ese primer parámetro. El segundo parámetro, el valor sí verdadero. ¿Qué querrá decir el valor sí verdadero? Entonces, ¿qué hace el valor sí verdadero? Entonces, el valor sí verdadero realiza una operación si la prueba lógica o condición se cumple. Es decir, que este valor, si verdadero, depende de la prueba lógica o de la condición, ¿sí? Depende de esta condición para poder ejecutarse. Entonces, si es verdadera, por eso es que se llama valor si verdadero, ¿sí? Si es verdadera, es decir, que si se cumple esta condición, entonces nos realiza una operación. ¿Qué tipo de operación nos puede realizar ese parámetro del valor si verdadero? Pues nos puede mostrar un texto, nos puede ejecutar una función, nos puede realizar el cálculo mediante una fórmula, ¿sí? Entonces, ese tipo de operaciones son las que puede realizar el valor si verdadero cuando esta primera condición que tenemos acá, o prueba lógica, se cumple. Y también tenemos el valor si falso, que es todo lo contrario. Entonces, si este valor verdadero, ¿sí? Realiza una operación si la condición se cumple, pues este es todo lo contrario. También realiza una operación, ¿sí? También realiza una operación si la prueba lógica o condición no se cumple. ¿Ya? Porque una prueba o una condición se somete a esos dos valores. ¿Cumple la condición o no la cumplimos? Entonces, si cumplimos la condición, realizamos una actividad o un procedimiento o una operación. Pero si tampoco se cumple, entonces también la función nos debe arrojar algún resultado, ¿sí? Entonces, de esa manera funciona esta, esta función sí. ¿Listo? ¿Queda claro los parámetros que recibe la función sí? ¿O alguien tiene alguna inquietud o no entendió? ¿O está claro, chicas, para poder seguir? Claro, profe. ¿Listo? ¿Alguien de pronto no entendió? Uno, diga, diga, diga. No, profe, que está claro. Ah, bueno. Entonces, si es claro, entonces vamos a continuar. Entonces, ahora sí, vamos a ver su uso. Entonces, vamos a utilizarla o vamos a interpretarla en un ejemplo, ¿sí? Para que de esa forma, pues, quienes no se arriesgan a decir que no han entendido, pues, ya la comprendan mejor de esta manera. Entonces, vamos a poner aquí la funcióncita para recordar cuáles son los parámetros que se necesitan para poderla utilizar. Bueno, entonces, vamos a desarrollar los ejemplos que nos indica aquí la hojita de Excel. Bueno, entonces, para nuestro primer ejemplo 1, que es calcular esta columna definitiva, haciendo uso de nuestra función, sí, nuestra función lógica, sí. Entonces, ¿qué nos establece el ejemplo o el ejercicio 1? ¿Sí? Que debemos tener una condición, que es esta, ¿sí? Que cuando el valor se cumple, nos debe mostrar este texto, y que cuando el valor no se cumple, nos debe mostrar este otro texto, ¿sí? Ahora sí, ¿cómo vamos a interpretar estos valores haciendo uso de la función sí acá en la columna definitiva, donde debemos realizar ese cálculo?
Entonces, veamos. Entonces, pongan cuidado, chicas. Entonces, voy a ir paso a paso haciendo recorrido de estos tres parámetros. Condición, que es prueba lógica, cumple, que es el valor sí verdadero, y no cumple, que es el valor sí falso. En eso es que se interpretan estos tres parámetros. Bueno, entonces vamos a interpretar cómo es el uso de nuestra función. Entonces, como toda fórmula de función, entonces siempre empezamos con el signo igual. El nombre de la función, que es la función sí, y abrimos paréntesis. Entonces, vamos haciendo el recorrido. Pues, ¿qué es lo primero? Miren, aquí nos sale un recuadrito, si están trabajando en Excel directamente, un cuadrito que nos indica cómo es la estructura. Miren que esta estructura que vemos aquí en este recuadrito blanco para mí, es la misma que se les indicó al inicio acá. ¿Sí? Miren que son exactamente los mismos parámetros con los cuales les expliqué qué quería decir cada uno de ellos. Entonces, el que está más oscurito o en negrita es el de la prueba lógica, o sea que ese es el parámetro que nos está pidiendo como primera medida la función, ¿sí? Que establezcamos esa prueba lógica o esa condición. Entonces, ya saben que la prueba lógica es la condición. Entonces, ¿cómo interpretamos esta condición? De la condición que nos dice nota mayor o igual a 3. Entonces, ¿cómo interpretamos todo este texto? Entonces, nota, pero ¿quién es nota? Entonces, miren que acá tenemos la columna nota, es decir, que nota es esta, no esta, recuerden que sí, que no hay que interpretar literalmente como aparece acá la fórmula o la estructura de la función, ¿sí? No esta porque aquí estaríamos cometiendo un error, sino el valor de la nota, que es este. ¿Sí? Ni tampoco 3,4, que ya saben que son dos errores que no se deben utilizar, sino colocar la posición de la celda. Entonces, nota, para este caso, del ejercicio 1 es a 3. ¿Listo? Entonces ya interpretamos nota. Mayor o igual son los signos de comparación. Entonces, este es el signo mayor o igual. Mayor o igual. ¿Sí? ¿A cuánto? A 3. Entonces, mayor o igual, 3. Entonces, miren la forma de cómo interpretamos esta condición. Entonces, nota que es a 3, mayor o igual los signos a 3. ¿Sí? Ya interpretamos la condición. Listo. Punto y coma. Entonces, el punto y coma es el separador de parámetros. Miren que en el recuadrito de abajo, ya la prueba lógica ya no tiene negrita. ¿Por qué? Porque ya la acabamos de estructurar, de configurar. Al darle punto y coma ya pasamos al segundo parámetro. Miren que el valor sí verdadero es el que está ahora en negrita, que es el que nos está pidiendo. Listo. Entonces, como ya establecimos la condición, entonces pasamos al valor sí verdadero. Entonces ya saben que el valor sí verdadero es cuando la condición se cumple, cuando cumple. Entonces, ¿qué pasa si esta condición se cumple? Entonces me debe mostrar este texto aprobado. ¿Sí? Me debe mostrar este texto aprobado. ¿Cómo lo mostramos acá en la función? En la función, cuando ustedes vayan a mostrar un texto, cualquier texto, letra o palabra, deben ponerla entre comillas dobles. Entonces, ese texto aprobado acá en la función va entre comillas. Entonces, comillas dobles, aprobado. Y cierro comillas. ¿Listo? Entonces, esto es lo que me va a mostrar cuando esta condición que yo aplique aquí se cumple. Listo. Punto y coma. Y miren que ya nos aparece en negrita el valor sí falso. ¿Cuál es el valor sí falso? Cuando la condición no se cumple, no cumple. Entonces, ¿qué me debe mostrar cuando esta condición que yo estoy aplicando aquí no se cumpla? Me debe mostrar este otro texto, no aprobado. Como es un texto, también va entre comillas dobles. No aprobado. Y cierro comillas. Listo, terminé. Ya terminé los parámetros. No hay más. Entonces, ¿qué me falta? Entonces, simplemente cerrar este paréntesis. Entonces, cierro paréntesis. Y ahí ya me queda configurada la función. Miren que tiene toda la estructura que se planteó al inicio. Entonces siempre debe tener estos tres parámetros. Prueba lógica, que es esta de aquí, que es a 3 mayor o igual a 3. Valor sí verdadero es lo que me muestra cuando esta condición se cumple, es decir, aprobado. Y el valor sí falso es lo que me muestra cuando esta condición no se cumple, que es no aprobado. ¿Listo? Entonces, de esa manera queda representada la función. Damos un enter y miren que ya nos aparece el valor a mostrar, 3,4. ¿Sí? 3,4 es una nota mayor o igual a 3, es sí.
o sea que sí cumple la condición, y por eso es que me está mostrando ese valor como aprobado. Si bajamos al segundo, la función, entonces miren que nos muestra un texto no aprobado. ¿Por qué nos muestra ese texto no aprobado? Porque la nota es 2,3. Entonces, 2,3 es mayor o igual a 3. No. ¿Sí? Es decir, que no cumple la condición porque no es mayor a 3. Entonces, en ese caso, cuando no cumple, es que me está mostrando no aprobado. Entonces, esa es la razón cuando muestra estos dos valores. Ahora sí, la copiamos a las otras celdas. Y miren que de acuerdo a la condición, nos muestra ya sea aprobado o no aprobado. Entonces, todas las notas mayores o iguales a 3, es decir, de 3 en adelante, siempre nos va a mostrar como aprobado. Y todas las que sean por debajo de 3, las debe mostrar como no aprobado. Entonces, esta es la forma de usar la función en su forma básica, ¿sí? Porque podemos usarla en su forma avanzada, que vamos a verla más adelantico. Bueno, chicos, ¿entendido cómo se configura acá la función sí? Entonces, qué pena, ¿me puede poner otra vez la fórmula de aprobado? Claro. Mira, acá arriba está o aquí. Más clarito está acá arriba en la barrita de fórmulas. 30 segunditos para que copien la fórmula. Me parece mal. Recuerden lo que hice cuando apliqué la función, que seguí cada uno de los pasos. Primero la condición, luego cuando cumple y luego cuando no cumple. ¿Sí? Siempre recorrer esos tres parámetros. Listo. Veamos otro ejemplo para ir afianzando el uso de esta función. Vamos a hacer el cálculo de la columna definitiva 2, que es el ejemplo 2. Entonces, estas son los valores para poder hallar definitiva 2. Entonces, tiene una condición que la nota no es ahora mayor, sino menor a 3,5. ¿Sí? Entonces, ya cambiamos la condición, miren, ya está cambiada, ya la condición es otra. Lo mismo cuando la condición se cumpla, nos debe aplicar ahora es una fórmula. Miren que acá, en el ejemplo 1, nos mostraba era un texto. Acá en el segundo, ya debemos hacer el cálculo de una fórmula, que es nota por el 35%. Y también, cuando esta condición no se cumpla, también debe aplicar otra fórmula, o la misma, pero con diferente porcentaje. Entonces veamos cómo interpretamos ese segundo ejemplo en la nota definitiva 2. Entonces veamos nuevamente, igual, y sí, y abrimos paréntesis. Comenzamos con la prueba lógica, que recuerden es la condición. Entonces la condición que me dice que la nota, pero nota es esta, ya saben, nota es a 3, menor, entonces ahora signo menor, que es este, solo menor, no lleva igual, menor a 3,5, 3,5. Listo, entonces miren que ahí ya interpreté la condición o la prueba lógica. Nota que es a 3 menor a 3,5. Listo, entonces ya terminé la condición, punto y coma, y vamos al valor si verdadero, que es cuando la condición se cumple. Entonces, si esta condición que tenemos aquí se cumple, nos debe aplicar este cálculo de la nota, pero ¿quién es la nota? A 3 por 35%. ¿Sí? Miren que no lleva comillas, ¿por qué? Porque es una fórmula. Entonces, únicamente lleva comillas cuando vamos a mostrar textos o palabras. Cuando vamos a utilizar funciones o números o fórmulas, no lleva comillas. ¿Listo? Entonces, ese es el caso. A3 por el 35, sin comillas, punto y coma. Y cuando esta condición no se cumpla, nos debe aplicar esta otra fórmula. Entonces, nota que es A3, pero ahora multiplicada por el 15
Como no hay más parámetros, entonces simplemente cierro paréntesis para cerrar la función y terminar de esa forma, ¿sí? Su estructura. Listo, entonces miren cómo nos queda. Igual sí, abre paréntesis, A3 menor a 3,5. Entonces, si se cumple, nos aplica la fórmula A3 por el 35%, y si no se cumple, nos aplica la fórmula A3 por el 15%. ¿Listo? Entonces veamos, damos un enter, y miren lo que obtenemos. ¿Sí? 1, 2. Entonces, como la nota es menor que 2, entonces simplemente le aplica el 15%. ¿Sí? Es menor a 3,5, entonces sí le aplica el 35%, perdón. Vamos a bajarla hasta la tercera. La segunda también es menor que 3,5, entonces se aplica el 35. Pero la cuarta, miren, que es 4,5, entonces ahí ya no cumple la condición, ¿sí? Porque la condición es que sea menor, pero 4,5 es mayor a 3,5, entonces en ese caso pasa al parámetro del no cumple, entonces solamente le aplica el 15%. ¿Listo? Entonces de esa manera, haciendo uso de la condición, nos va mostrando los dos diferentes cálculos, nota por el 35 o nota por el 15%. Copiemos las demás y veamos los resultados que nos van a aparecer. Listo, entonces miren, de esta manera hacemos el cálculo. Cuando en los valores cumple y no cumple, debemos aplicar, en este caso, una fórmula. Recuerden que las fórmulas, números, funciones, no van entre comillas, únicamente los textos, repito. Bueno, veamos este. ¿Sí? ¿Me puedo volver a poner la fórmula? Qué pena. Tranquila, no hay ningún problema. Dejemos las otros 30 segunditos para que todas la copien. Ay, perdón. Aquí. Miren la acá arriba, como les he dicho, queda mejor. Ya, profe, puede continuar. Listo. Bueno, veamos el tercer ejercicio. Ahora vamos a hacer el cálculo de la columna de estado a través de la edad. Entonces, ¿cuáles son los argumentos o los parámetros para poder hallar ese cálculo? Entonces, vamos a calcular estado y tenemos esta condición, que la edad es mayor o igual a 25. Entonces, si se cumple, es decir, si hay una edad igual o mayor a 25, entonces nos debe mostrar que esa persona es adulta. Y si esa condición no se cumple, nos debe mostrar que esa persona es joven, ¿sí? Entonces va a estar jugando la función con estos dos valores. Adulta cuando sea mayor o igual a 25 y joven cuando sea menor de esa edad. Entonces veamos cómo la interpretamos acá en el estado. Igual sí, y abrimos paréntesis. Bueno, condición, edad. ¿Pero quién es edad? Edad es esta, de 3. Mayor o igual, ya saben los signos. Mayor o igual, en este caso a 25. Esa es la condición. Edad, que es a 3, mayor o igual a 25. Listo, termine la condición, punto y coma. ¿Qué pasa cuando esta condición se cumple? Entonces nos debe mostrar este texto, adulta. Pero como es un texto, recuerden, va entre comillas. Entonces, comillas, adulto. Cierro comillas. Listo, termine cuando el parámetro, cuando la condición se cumple, punto y coma. Ahora pasamos cuando esta condición no se cumple, entonces nos debe mostrar el otro texto, que es joven. Entonces, entre comillas, joven. Cierro comillas.
Como ya terminé la función, entonces simplemente cierro paréntesis, un hito. ¿Listo? Entonces, esa es la forma como nos queda configurada los parámetros para el cálculo del estado. Entonces, D3, que es edad, mayor o igual a 25, entonces si se cumple nos muestra o nos debe indicar que esta persona es adulta. Si no se cumple la condición, nos debe mostrar o indicar que esa persona es joven, de acuerdo a la edad. Entonces damos un enter y veamos si eso es verdad. Entonces, para el primer caso, la edad es de 23, nos dice que es una persona joven, entonces, ¿23 es mayor o igual a 25? No, o sea que no se cumple. Entonces, cuando no se cumple, entonces nos debe mostrar joven. Entonces, miren que si no muestra joven, entonces eso nos quiere decir que si realizamos o configuramos correctamente nuestra función. El siguiente también nos debe decir que es joven, pero el tercero sí nos debe aparecer que es una persona adulta. Entonces, la edad es 56. Entonces, 56. ¿Dónde? ¿Qué te dio? Primera, adulta. Y la hice así como usted la hizo, pero no sé por qué me dio adulta. Seguro que pusiste bien el signo, mayor o igual. De pronto no lo tendrás al contrario. Mírala bien. Sí, profe, tiene razón, puse menor. Ah, bueno. Entonces corrígela y ya te aparece el resultado. Listo, te repito. Entonces la edad es de 56. Entonces 56 es mayor o igual a 25. Sí. Entonces como sí se cumple la función, entonces por eso es que nos muestra que que el estado es adulto. ¿Sí? Entonces de esa forma verificamos los valores. Entonces como están correctos, entonces la copiamos a las otras. Y miren que de acuerdo a la edad nos muestra el estado, joven o adulto. Profe, ¿me vuelve a poner la fórmula, por favor? Claro, ahí está. Ah, ahí está. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿O vamos Profe, bien cuando hasta es ahora? un texto, profe, cuando es un texto, siempre debe de ir la palabra como tal, ¿no? Sí, pero entre comillas, recuerda. Solo cuando sea texto. De lo contrario, no lleva comillas. Profe, el texto siempre tiene que ir con mayúsculas. No, 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 no. Pueden ponerlo en minúsculas si así lo prefieren. Ah, bueno, gracias. Y el texto, ahí, entre comillas, sí puede llevar espacios, ¿no? Ojo, puede llevar espacios. Digamos que sea una palabra compuesta de varias, entonces se puede poner los espacios en blanco para no ponerla pegada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces queda entendido la función sí en su parte básica, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a irla viendo ya en su parte avanzada. Entonces, ¿cuál es la parte avanzada de la función sí? Entonces, tiene dos partes avanzadas. Una es cuando utilizamos, no una, miren que aquí solamente estamos utilizando una única condición, ¿sí? Pero podemos establecer varias condiciones, ¿sí? Varias condiciones. Y para ello vamos a necesitar
de varios sí, lo que se denomina el uso de la función sí en su forma anidada, ¿sí? Entonces, esa es la forma avanzada de la función, cuando se utiliza en forma anidada. ¿Qué quiere decir anidada? Que podemos establecer varios sí sobre la misma fórmula, ¿sí? Varios sí, donde se establecen varias condiciones. El número máximo de condiciones que podemos establecer de la función sí son 7. ¿Sí? Es decir, que podemos dar solución a 7 condiciones. Entonces, estos 3 primeros ejercicios, todos únicamente me daban solución a una única condición. Entonces, miren que no tenemos más condiciones, sino una por cada ejemplo. Y cada condición siempre tiene su valor cuando se cumple y cuando no se cumple, ¿sí? Que es lo que estamos viendo aquí en cada uno de los ejemplos. Entonces, siempre debe tener esta estructura. Condición, cumple, no cumple, que son los parámetros que tenemos acá. Prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso. Bueno, pasemos a la hoja 2. La hoja 2. Miren que acá ya tenemos un ejemplo, ¿sí? Que es con 1, 2, 3, 4, 5 condiciones, ¿sí? Pero no, todavía no vamos a llegar hasta allá. Vamos a ver un ejemplito primero, cuando hacemos uso de 2 condiciones. Entonces empecemos por el principio, no se me asusten. Entonces vamos a calcular definitiva 3. Vamos a hacer el cálculo de esta columna que corresponde a esta, haciendo uso nuevamente de las notas. Entonces vamos a establecer 2 condiciones. Entonces voy a utilizar esto. ¿Sí? Entonces miren la diferencia. Acá en la hoja 1 solamente teníamos condición, cumple y no cumple. Y para esta, entonces miren que ya tenemos condición 1, cumple y no cumple esa condición. Y condición 2, cumple o no cumple esta condición. Entonces veamos, ¿cuál es la condición 1 para el ejercicio? Este es el ejercicio número 1 de esta hoja. Para nuestro primer ejercicio en la hoja 2. Entonces la condición, ¿cuál va a ser? Que la nota va a ser mayor o igual a, pongamos 4. Y la segunda condición va a ser cuando la nota sea mayor o igual, no a 4, sino a 3. ¿Listo? Entonces, ahí ya están las 2 condiciones para este ejercicio. Entonces, veamos cuando la primera se cumple, ¿qué nos va a mostrar? ¿Sí? ¿Qué nos va a mostrar? Entonces, por ejemplo, si se cumple esa condición, vamos a indicarle que a la nota le sume, por decir algo, le sume 5 punticos, entonces le sume 0,5. ¿Sí? ¿Cuándo se cumple? Listo. ¿Qué va a pasar cuando esa primera condición no se cumpla? Entonces me debe aparecer un nuevo sí. Un nuevo sí anidado. ¿Listo? Cuando no se cumple. Ya explicamos esa partecita. Listo. Ingresamos a la condición 2. Cuando la nota sea mayor o igual a 3. Entonces, ¿qué va a pasar si esa condición se cumple? Entonces, va a hacer este cálculo. Si que la nota le va a sumar el 0,3, ¿sí? Le va a sumar 3 punticos. Y cuando no se cumpla, entonces, ¿qué nos va a aparecer? Entonces, cuando no se cumpla, entonces a la nota le va a sumar apenas un puntico, 0,1. Pues miren cómo quedan establecidas las 2 condiciones, ¿sí? Condición 1, nota mayor o igual a 4. Si esta condición se cumple, entonces a la nota le suma 5 décimas, que es lo que conoce, ¿sí?
Cuando no se cumple, entonces entra un nuevo sí. Entonces abre un nuevo sí para poder entrar a esta segunda condición, que me dice que la nota es mayor o igual a 3. Entonces, si esta nota se cumple, si esta condición se cumple, entonces a la nota le sube son 3 décimas. Y si no se cumple, ninguna, ojo, este último no cumple, es cuando no se cumple ni la segunda ni la primera. Entonces, si no se cumplen las dos condiciones, entonces simplemente a la nota le va a sumar una sola décima. Entonces, veamos cómo vamos a interpretar acá en la celda definitiva 3 para hallar el cálculo. Ojo, pongan atención. Entonces, lo mismo. Así sean 5 condiciones o 7, que es el máximo. Entonces, ustedes siempre deben empezar por la primera y siempre deben hacer el paso a paso. Siempre. Entonces, miren cómo lo vaya a realizar. Empezamos igual. Sí, y abrimos paréntesis. Perdón, pongamos. Démosle lo centrado. Igual sí, y abrimos paréntesis. Empezamos por la condición 1, que me dice que la nota, pero ¿quién es nota? Nota es A2. ¿Sí? La nota es A2. Mayor o igual, ya saben los signos, mayor o igual a 4. Listo, ya establecí la primera condición, punto y coma. ¿Qué pasa cuando esta condición primera se cumple? Entonces me dice que a la nota, que es A2 nuevamente, le va a sumar más 5 décimas, es decir, 0,5, le suma 5 décimas. Entonces, como es una fórmula lo que estamos aplicando aquí, entonces no lleva comillas, recuerden. Listo, terminé el cumple, punto y coma. ¿Qué pasa si esta condición no se cumple? Pues miren que me indica que se abre o debemos establecer un nuevo sí. Entonces, ¿cómo lo interpretamos acá? Entonces, sencillo, simplemente ustedes ponen sí y abrimos paréntesis. Entonces, ahí está la clave de utilizar la función cianidad, ¿sí? Entonces, siempre cuando tenemos varios sí, por satisfacer entre varias condiciones, miren acá el ejemplo, el que estaba, condición 1, miren que cuando es no cumple, tiene un sí, lo mismo aquí en condición 2, condición 3, condición 4. Es decir, que todos los sí anidados en una función siempre van en esta parte, en el no cumple, siempre. ¿Listo? Entonces, por eso, cuando les aparezca aquí este sí, es que quiere decir que acá deben abrir un nuevo sí acá en la función. Listo, ya abrimos este nuevo sí. Entonces, ya podemos ingresar, miren, a la condición 2. Miren que me está pidiendo prueba lógica, que es la condición. Entonces, ya nos está pidiendo es la nueva condición. ¿Cuál es la nueva condición? Que la nota, en este caso, nuevamente A2, ahora debe ser mayor o igual a 3. ¿Listo? Miren que la primera fue mayor o igual a 4. Esta es mayor o igual a 3. Son dos condiciones diferentes. Punto y coma. Ahora, ¿qué va a pasar si esta condición se cumple? Si esta que tenemos aquí, la 2. Entonces, a la nota, que nuevamente es A2, le va a sumar ahora 0,3. Mire que acá sumó 0,5. En esta suma 0,3, que es para esta condición. Punto y coma, y la terminamos. Y ahora sí, cuando no se cumpla, este no cumple, no es para solo esta condición, no, sino para todas. Entonces, si no se cumple, ninguna de las dos condiciones anteriores, entonces simplemente a la nota, que es A2, solamente le suma el 0,1%. Listo, miren que ahí ya tenemos interpretados los 3 valores que va a mostrar la función de acuerdo a la nota. Bueno, ya terminamos los parámetros. Ahora, ¿qué nos falta? Cerrar la función. ¿Cómo la cerramos? ¿Cuántas condiciones utilizamos? 1, 2. Entonces, ese es el número de paréntesis al final que debemos cerrar. 1, 2. ¿Listo? Entonces, usamos 2 condiciones. Siempre al final se cierran 2 paréntesis. Si usamos 5 condiciones, como este otro ejercicio que tenemos acá planteado, entonces al final deben cerrar 5 paréntesis. ¿Sí? Entonces, esa es la clave para poder cerrar la función, contar el número de condiciones. Listo. Así nos queda interpretada
este ejercicio 1 cuando tenemos dos condiciones, dos citas. Damos un enter. Y miren que ahí ya nos aparece el resultado. 3,7. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Miren. ¿Cuánto tenía la nota? 3,4. ¿A cuánto subió? A 3,7. Es decir, que ¿cuál condición aplicó ahí, chicas? ¿Quién me dice? ¿La 1 o la La 2? segunda, profe. Correcto. La segunda. Muy bien, chicas. Aplicó la segunda condición. En la segunda, 2,4. ¿Cuál aplicó? Está en 2,3 y subió a 3,4. La segunda, profe. Segunda yo cumplí. No, señoras. Aplica cuando ninguna de las dos cumple. Recuerden lo que les dije, ¿no? Que este último el último parámetro no cumple de cualquier función es cuando ninguna de las dos condiciones se cumple. ¿Listo? Ese es cuando ninguna de las dos se cumple. Siempre el último. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que está acá planteado, el más largo, miren que en todos los no cumple siempre hay un sí, pero siempre debe haber el último que sí nos debe mostrar un valor. Entonces, para este caso, este ejemplo que tenemos acá, de las 5 condiciones, este no cumple es cuando no cumple ninguna de las 5. Ninguna de las 5. Para nuestro caso, que es este primer ejercicio, este no cumple, quiere decir que no cumple ni la 1 ni la 2. Entonces, en ese caso, únicamente le suma un puntico. Bueno, el 4,5. Ahí, ¿cuál condición cumple? La primera, profe. La primera, profe. Correcto, la primera cuando es mayor o igual a 4. Entonces, cuando es mayor a 4, entonces le suma esas 5 décimas. Muy bien, chicos. Aumentémosle en decimal para que se vean las noticas mejor. Uy, muchos. Listo. Y miren, ya tenemos aquí los nuevos resultados, ¿sí? De la columna definitiva 3, cuando aplicamos dos condiciones. Repito, ahí siempre la clave es ir paso a paso. Ya saben que este sí significa que debemos sacar en la función, abrir un nuevo sí. De esa forma nos da pie, nos da lugar a cada condición que sigue. En este caso a la segunda. Listo, veamos otro ejemplo. Ejemplo. Profe, qué 2. pena, puede poner un momentico la primera, Claro. la fórmula de la primera. Perdón. Miren acá arriba, que acá está muy amontonada, acá arriba es mejor. ¿Listo? Listo. Veamos nuestro segundo ejemplo de esta hoja, que es calcular definitiva 4. Esta todavía no es, tranquilas, todavía no es esa. Entonces, comenzamos en 2, pasemos a 3. Tres condiciones para satisfacer en el cálculo de definitiva 4. Veamos. ¿Cuáles van a ser las condiciones ahora? Entonces,
primera va a ser nota mayor o igual a 4,5. La segunda, nota mayor o igual a 4. Y la tercera, nota mayor o igual a 3. Estas van a ser las nuevas condiciones. Ahora sí, ¿qué va a pasar cuando esas condiciones se cumplan? Entonces, veamos. Si se cumple, entonces vamos a indicar que la nota va a ser igual a nota más, entre paréntesis, nota por, digamos, el 35%. No, el 30%. Nos va a aplicar esa fórmula. Cuando esa condición no cumple, entonces simplemente ahí debemos abrir un nuevo cianidado para poder ingresar a la segunda condición. Entonces, si la nota es mayor o igual a 4, entonces cuando se cumpla, pues nos va a aplicar esta otra fórmula de nota más, pero ahora esa nota la vamos a multiplicar por el, digamos, 35%. Cuando no se cumpla, entonces nos aparece un nuevo cianidado para poder ingresar a la tercera condición. Nota mayor o igual a 3. Entonces, si se cumple, entonces a la nota le va a sumar nota, pero ahora lo va a multiplicar por el 45% para completar el 100. No, perdón. No, sí. Y cuando no cumple, entonces simplemente a la nota le va a sumar bueno, entonces únicamente digamos que lo multiplique por el 5%, no, aquí pongámosle el 40 y la última que sea únicamente por el 5. Ingreso nadie. Entonces de esa manera en cuanto a porcentaje ya tenemos el 100%. No, a ver, 45, 25 y 45, sí, ahí está el 100%. Listo, entonces ya tenemos las condiciones para aplicar en la columna definitiva 4. 3 condiciones. Vamos a ir aumentando el número. Entonces veamos cómo nos quedaría esa columna calculada ya con 3 condiciones. Empecemos. Igual sí. Igual sí, ya abrimos paréntesis. Empezamos por la condición número 1. Nota, ya saben que nota es a 2, mayor o igual a 4,5. La primera. Listo. Punto y coma. Si esta primera condición se cumple, que es mayor o igual a 4,5, entonces nos debe aplicar esta nueva fórmula. Entonces, a nota, que es a 2, más, abro paréntesis, nota nuevamente, que es a 2, pero multiplicado por el 30%. ¿Sí? Cierro paréntesis. De la fórmula, ¿no? No de la función, cierro paréntesis de la fórmula. Listo, ya apliqué cuando la condición se cumple, punto y coma. Entonces, ¿qué sigue? No cumple. ¿Qué me indica el no cumple? Un nuevo sí. Entonces, abro un sí. Sí y abro paréntesis. De esa forma, puedo ingresar a la condición 2. ¿Qué me dice? Que la nota que es a 2, pero ahora mayor o igual a 4. O sea, aquí está la condición. ¿Qué pasa si se cumple? Entonces, punto y coma, nuevamente la fórmula. Nota que es a 2, más, abro paréntesis, nota nuevamente a 2,
pero multiplicado por el 30%. Cierro paréntesis de la fórmula. Listo, terminé. No, ese es 35, perdón. Cierro paréntesis. Punto y coma, porque estoy es aquí. ¿Qué pasa si no se cumple la segunda condición? Entonces miren que nos dice que sigue un nuevo sí. Entonces sí y abro paréntesis para poder ingresar a la condición 3. Entonces, nota nuevamente que es a 2, pero ahora mayor o igual a 3. Y coma. Entonces si se cumple me aplica que la nota, que es a 2, va a ser sumada, paréntesis, a 2 por el 40%. Cierro paréntesis de la forma. Punto y coma. Y llegamos al no cumple. Pues cuando no cumple el último, no se cumple ninguna de las tres condiciones anteriores. Entonces simplemente nota, le va a sumar perdón, A2 es la nota, A2, ya me estoy equivocando, soy yo, A2 por el 5%. Cuando no se cumple ninguno. Cierro la fórmula. Listo, ¿qué me falta? Cerrar el ciclo, cerrar la función. ¿Cuántas funciones utilicé? 1, 2, 3. Entonces, ese es el número de paréntesis que debo cerrar al final. 1, 2 y 3. Y con eso ya doy por finalizada la función sí, con tres condiciones anidadas. Damos un enter y miren que ya me aparece el cálculo. Quitémosle un decimal de la nota correspondiente. Bajamos a todas y ya le suma el porcentaje, ¿sí? De acuerdo a la condición que se haya aplicado a cada una de esas notas. Entonces, para esa primera nota, que es 3, 4, para esa nota aplica la condición 3, ¿sí? Nota mayor y nota 3, 4 mayor o igual a 3, sí. Entonces, como sí se cumple, entonces a esa nota de 3, 4 le aplica el 40%, ¿sí? El 40%. Para la de la 2, 3, entonces 2, 3 mayor o igual a 3, no. Mayor o igual a 4, no. Mayor o igual a 5, no. Entonces es cuando ninguna de las condiciones se cumple. Entonces cuando ninguna se cumple, entonces simplemente le aplica el 5%. Entonces de esa manera se hace lectura a las condiciones ya acá establecidas. Y listo, ahí están nuestros valores. La fórmula aquí la tienen. Para quien la quiera copiar ahí, demos otros 30 segundos para que la copien. Profe, en la primera, en la segunda, lo que los encierra son paréntesis, ¿no? ¿O son barras? Paréntesis. ¿Todos son Sí, paréntesis? paréntesis. Todos son paréntesis.
Bueno. ¿Listo? No, profe, espérese un momentico. Bueno, veamos, vamos a dar un salto y vamos a hacer el cálculo con el ejercicio que está acá establecido con 5 condiciones. Pero creemos 2 nuevas columnas. ¿Cómo hacemos para insertar aquí 2 nuevas columnas después de definitiva 4? Entonces, simplemente se ubican aquí, le dan clic a la D, ¿sí? Le dan clic derecho y le dan insertar. Nuevamente, clic derecho, insertar. Para que agreguen 2 nuevas columnas. Repito el paso. Vamos a insertar 2 nuevas columnas Profe, antes después de... de definitiva 4. Entonces, se ubican en la D, clic derecho, Profe, insertar, ¿sí? Dime. es que a mí me parece que he introducido demasiados argumentos para esta función. Y volví y revisé lo mismo y volví y lo revisé y volví a aparecer lo mismo. Cópiala y ponla aquí en el chat para verla. A ver si Copia toda la funcioncita y ponla en el chat para poder ver y colaborarte. ya voy. A ver. Vamos a copiarla, voy a copiarla aquí para verla mejor. Aquí, mira. Aquí en la segunda, en el segundo sí. Entonces ahí te faltó A2 más paréntesis, nuevamente Ahora, A2. en el segundo sí. Ajá, entre paréntesis A2. Más, no, A2 más paréntesis A2 por el 35. Por eso, Y, en el y en el segundo sí. último también tienes el mismo error. Está A2 por el 5%, no. A2 más paréntesis, nuevamente A2. Y ahora sí por el 5%. Y ahí te quedaría faltando otro paréntesis al final para que ya cierre toda la función. Ahí ya te queda. Voy a ponértela en el chat para que la copies y ya la pegues allá en tu equipo. Vale. Ahí te la envío. Ajá.
Listo, chicos, entonces ya insertamos dos nuevas columnas. Entonces, copiemos esta columna aquí. Y a esta otra le ponemos definitiva 5. Entonces, vamos a hacer el cálculo de estas columnas. Bueno, voy a dar de 3 a 5 minuticos para que ustedes vayan haciendo esta fórmula. Aquí, en definitiva 5. Vamos a ver si han entendido. Entonces, vayan haciéndola mientras yo la hago, ¿sí? Pasados 4 minutos ya la pongo a hacer y ustedes van a darse cuenta si la hicieron bien o si tienen algunos errores. Entonces, comiencen a hacer esta de aquí, la que tiene 5 condiciones. Haciendo uso de esta nota y haciendo el cálculo aquí en esta nueva columna. 4 minutos. Por favor, a medida que vayan terminando, copien y peguen la función en el chat y vamos viendo acá cómo quedó, si está bien o si está mal, chicos.
la chica que ingresó fue la que me escribió por el WhatsApp. Listo, chicas. ¿Quién fue la primera que se animó a poner la fórmula en el chat para ver si está bien o está mal? Tranquilas, que aquí no vamos a regañar a nadie. Todos y todas estamos para aprender. ¿Ninguna va a poner su fórmula? Unita nomás, tranquilas. Profe, espera un momento, que ya Sí. vamos a acabar. Profe, Sí. espera un momentico, profe. Y eso que todavía no llegamos a las 7.
Profe, a mí me da falso en una. Pon la fórmula acá para ver. Profe, a mí solo me dio. Pongan las fórmulas acá para, y vamos viendo. A ver qué fue que les hizo falta. Mira, la profe ahí la copié. Pero solo dos. Ahí falta más, sí. Profe, es que lo que pasa es que usted en su pantalla no está presentando lo que hay que hacer y entonces las están Por eso, haciendo es chicas. como... Porque por eso les pasé el archivo. El archivo tiene esto. Acuérdense que es este, el de las 5 condiciones. Por eso el que acabaron de enviar, aún le falta. Le faltan otras 3 condiciones más. Bueno, tenemos otros 2 minuticos para no retrasarnos tanto. Profe, me da el favor de corregirme
ahí a ver si lo hice bien o lo hice mal. ¿Cuál? ¿La última? ¿Enviaste dos? ¿La Sí, última? la última. Bueno, a ver, veamos esta. Bueno, veamos aquí la de la compañera Alejandra. A ver, sí nota que es de 2 mayor o igual a 4 a 5, correcto. Si se cumple es excelente, muy bien, punto y coma. Sigue el otro sí, es correcto. Si nota mayor o igual a 4 es bueno, correcto. Punto y coma, viene el otro sí, correcto. De 2 mayor o igual a 3, 5, aceptable es correcto. Viene el otro sí. De 2 mayor o igual a 3, regular es correcto. Viene el último sí. De 2 mayor o igual a 2,5, correcto. Insuficiente, malo. Muy bien. Así era. Correcto, Claro. chica. Correcto, Alejandra. Estás muy bien. Así era la interpretación de la fórmula. Listo, chicas. Aquí Vale, está gracias. la de la compañera Alejandra, que estuvo correcta la interpretación de la fórmula. Aquí la pueden ver. Ahí la dejo. Para que las demás comparen con lo que tenían. ¿Sí? Y de esa forma puedan saber qué errores tuvieron. Entonces, mírenla ahí, chicas. Copienla. La pueden copiar del chat y pegarla a su equipo. Sí, entonces recuerden, si siguen paso a paso todas las condiciones, pueden interpretar la fórmula, así sea con 7 condiciones, con las cuales también se puede establecer, que es el ejercicio para el cual vamos, con 7. Bueno, chicas, pueden copiarla del chat a sus equipos directamente. Entonces la copian a las demás y ahí ya obtienen todos los resultados esperados. Bueno, y para nuestro último ejemplo de esta hoja, vamos a calcular la columna condición, pero para ello sí vamos a establecer las 7 condiciones. Vamos a hacer uso del número máximo de condiciones que se pueden anidar de la función sí. Entonces, mientras ustedes... ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Vuelve a explicar que vamos a hacer uso de las 7 Sí. condiciones. Entonces, el que acabaron de hacer fue de 5, ¿cierto? Pero ahora con la última columna, que Ajá. nos falta hacer el cálculo que es condición, vamos a utilizar el número máximo, que son 7. ¿Listo? Pero con el mismo procedimiento Sí, claro, el mismo. o cómo. No, siempre el mismo procedimiento. ¿Sí? No hay otro. Pero esperen, yo lo acabo aquí, chicas, de culminar.
Profe, entonces ahí es desde el ejemplo 4 hasta esta séptima que usted estaba realizando, ¿cierto? Sí, el ejemplo 4 es todas estas 7 condiciones. Bueno, entonces voy a realizar el último cuando tenemos las 7 condiciones aquí establecidas. 7, miren, son 7. Para calcular la columna condición, ¿sí? Utilizando la estatura de una persona. Entonces veamos cómo nos quedaría interpretar todas esas 7 condiciones anidadas. Veamos. Recuerden, siempre el mismo procedimiento. Ir paso a paso cada una de las condiciones y sus parámetros. Sí, y abrimos paréntesis. Ingresamos a la primera condición. Estatura, que es esta, F2, mayor, solo mayor, ¿a qué? A 1,90, a 1,90. Punto y coma. Entonces, ¿qué pasa si esta condición se cumple? Entonces me va a decir que esa persona es un gigante. Entonces, como es un resto, va entre comillas. Gigante. Cierro comillas. Punto y coma. No cumple, me dice que hay que abrir un nuevo sí. Entonces abro un nuevo sí. Sí y abro paréntesis. Ingreso a la segunda condición. Estatura, que es F2, pero ahora mayor a 1,80. Punto y coma. Si esa condición se cumple, me debe mostrar que esa persona es grande. Cierro comillas. Punto y coma. Si no se cumple, entonces me dice que hay que abrir un nuevo sí. Entonces abro un nuevo sí para poder llegar a la condición 3. Entonces, estatura, que es F2, pero ahora mayor a 1,75. Punto y coma. Si se cumple esta condición 3 de estatura mayor a 1,75, me debe demostrar que esa persona es enorme, entre comillas. Cierro comillas, punto y coma. No cumple, me indica que hay que abrir un nuevo sí. Abro un nuevo sí. Sigo a la condición 4, estatura, que es F2, pero ahora mayor a 1,70. Punto y coma. Si se cumple la condición, me debe mostrar que esa persona es alto o alta. Cierro comillas, punto y coma. Me indica que hay que abrir un nuevo sí. Abro un nuevo sí. E ingreso a la condición 5, que es estatura, que es F2. Mayor a cuánto ahora? A 1,65. Coma. Si esa condición se cumple, me debe mostrar que es estatura media, entre comillas, punto y coma. Ingreso a la condición 7, que está acá, que no se me ve, pero debo abrir un nuevo sí, según la condición 5. Abro un nuevo sí. Y digo que F2, que es la estatura, debe ser mayor, esa es a 1,60. 1,60, punto y coma. Si esa condición se cumple, me debe salir que esa condición de esa persona es de estatura normal. Cierro comillas. Punto y coma. Me viene el no cumple, y el no cumple ya saben que es un nuevo sí anidado.
abro e ingreso a la última condición, que es la séptima. Estatura, que es F2, pero ahora mayor a 1,50. Punto y coma. Si esa condición se cumple, me debe indicar que esa persona es baja, estatura baja, punto y coma, y si no se cumple ninguna de las 7 condiciones anteriores, entonces solamente me debe indicar que esa persona es pequeña. Y cierro comillas. ¿Listo? Ya terminé, solamente me queda cerrar la función. ¿Cuántas condiciones usé? 7. Entonces, esos son los paréntesis que cierran al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y damos un enter. Entonces ya nos aparece la condición de acuerdo a la estatura. Entonces, para el primero nos debe indicar que esa persona es enorme. ¿Sí? Enorme. Es decir, que aplica la tercera de las condiciones. Aquí está la función acá arriba para que la vean. Y esa es la forma. ¿Cómo se establece? Entonces siempre el mismo procedimiento, ¿sí? Ir paso a paso cada una de las condiciones. Y de esa manera no se pierden y pueden sacar todos los 100 anidados que quieran. Hasta los 7, repito, hasta los 7 que es el máximo. Voy a copiarla al chat para que las que están usando Excel no tengan que copiar todo eso en una hoja. Entonces mírenla ahí se las publico. La del ejercicio de condición. Solo copienla y péguenla. Copiamos a las demás celdas para que nos muestre la condición de cada una. Y ahí están todas. Listo, entonces de esa manera, chicas, aplicamos la función sí. Entonces ya la aplicamos en su forma normal, normalita, fácil, cuando es una sola condición, y en su forma avanzada, anidada, desde 2 hasta 7 condiciones, que es el máximo de cis anidados que se pueden establecer de esta función. Bueno, preguntas, dudas o práctica. No, profe, hay que como practicar mucho para poder. Siempre recomiendo es eso, ¿sí? Hacer este paso a paso. Ir uno a uno todas las condiciones. Siempre. De esa manera, la mejor manera de poder interpretar esta función, así, cuando queda larguita, así. Cuando quedan las 7, 5, 4 o 6 condiciones. Bueno, entonces, en la hoja 4 y en la hoja 5, ahí tienen 2 ejercicios que pueden practicar de la función sí. Por ejemplo, en la hoja 4, perdón, en la hoja 3, ahí tienen otro ejemplo de 7 condiciones que pueden aplicar haciendo uso de la columna nota.
Aquí están las condiciones, ahí las tienen los que han descargado el archivo. Para hacer este ejemplo, en la hoja 4 también tienen otro ejemplo ya con fórmulas. También miren 7 condiciones para poder aplicar una columna de premio. Ya la hoja 5 pues hace parte ya de la otra forma como utilizamos o hacemos uso de esta función. ¿Listo? Entonces miren que les queda como tareita hacer estos dos ejemplos de la hoja 3 y de la hoja 4 que tienen 7 condiciones. Entonces, ¿qué nos queda faltando para la próxima sesión? ¿Qué pueden ir ustedes investigando? ¿Cómo hacer uso de la función si cuando es utilizada con estas otras dos funciones? Con la función y o i y con la función o. Miren que aquí, esto está en la hoja 5, chicas, en la hoja 5 pueden ver esto. Esta es la forma de cómo se utiliza la función sí cuando se usa con y la función sí cuando se usa con o. Esa es la otra forma avanzada con la cual podemos utilizar esta función. Y también va anidada hasta las 7 condiciones. ¿Listo? Esto vamos a explicarlo en la próxima sesión, pero de igual forma pueden ustedes ir averiguando cómo es el uso de esta función cuando se utiliza con estas. Sí con y sí con o. ¿Listo? Entonces eso también les queda de tarea. Les queda de tareita. Entonces, para la próxima sesión, entonces ya revisaremos cómo quedaron, cómo hicieron ustedes los ejercicios de la hoja 3, 4, de la hoja 3 y 4, y cómo pudieron, cómo averiguaron cómo hacer uso de la función sí cuando se utiliza con y cuando se utiliza con la función no. Entonces, ahí les queda de tarea, chicas, para que practiquen, ¿sí? Para la próxima clase. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por hoy. Espero que hagan los ejercicios y averigüen cuándo se utiliza de la otra forma avanzada con esas otras dos funciones que les acabé de mostrar. Las que no han descargado el archivito, descárguenlo y realicen la práctica en sus casas. Entonces, ya para la próxima semana terminamos de ver todo esto de las funciones lógicas y ya viene nuestra primer práctica, ¿sí? Que reúne lo de lo básico con lo esto de las funciones básicas, ¿ok? ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, profe, en cuanto a lo de la plataforma de territorio, hay un trabajo, ¿cierto? No. Ahí lo único que hice fue publicar los materiales. Y el primero, ¿no? Hay una guía, o sí, pueden utilizar esa guía que les publiqué. Esa guía es una práctica para lo básico de Excel, ¿sí? Guía de aprendizaje 1, ¿sí? Que ya estaba por mencionarles. Ese trabajo yo lo hice. Sí, bueno, eso está muy bien. Las que no lo han hecho. Hay personas que no han podido ingresar a la plataforma porque se les dificulta un poco. Yo creo que sería como extender un poco. Sí, yo voy a publicarlo. Una vez culminemos ahora la sesión, yo lo publico por el grupo, les publico los dos archivos para que vayan haciendo esa práctica. Ya para la otra semana, entonces ya hacemos o les envío ya la práctica de lo que se refiere al uso de estas nuevas herramientas, de todas las funciones lógicas. Entonces, quedamos de esta forma. Ustedes hacen los ejemplos que hicieron falta de las 7 condiciones, averiguan un poco de cómo es el uso de la función sí con y con o, y terminamos ya las otras funciones. Entonces, con eso ya daremos por culminada toda esta parte de las funciones lógicas y ya pasaremos a hacer un taller práctico de todo esto, ¿ok? Pero sí, vayan realizando ese primer ejercicio los que han podido descargar de territorio. De igual forma, yo se los voy a publicar más tardecito por el grupo de WhatsApp. ¿Listo, chicas? Bueno, entonces, por favor, en el chat,
presente para la asistencia. Y nos vemos de aquí, Dios mediante, en 8 días, lunes, chicos. Bueno, listo. Si ya presentaron, pueden ir retirándose. Que tengan una feliz tarde y un feliz resto de semana y nos vemos en 8 días. Gracias, profe. Ok. Bueno, Muchas gracias. Gracias, profe. bueno, pues a ustedes por la participación. Hasta luego. Profe, yo tenía una compañera, ya estaba conectada, lo que pasa es que se le acabaron los datos, entonces yo le hice una videollamada, yo ya coloqué Joana Silva presente, para que la tenga en cuenta. Ella está aquí conectada por el celular. Ah, bueno. Ok. Bueno, gracias, profe. Bueno, pues.